Esta autobiografía es elaborada como evidencia para el curso del sujeto y su formación como docente. Sin más, comencemos. Mi nombre es Verónica Paola Torrentera Monroy. Nací el 19 de octubre de 1998. Soy hija de la señora Rosalía Monroy García y del señor Venancio Torrentera Morales. Dentro de mi familia somos 3 hijos y yo soy como quien dice el sándwich. Mi hermano mayor es Marco Antonio Torrentera Monroy, que es 7 años mayor que yo, y el menor es Víctor Hugo Torrentera Monroy, quien es menor que yo por 3 años. La verdad es que eso de que se dice de que ser el mayor está entretenido, pero ser el del medio nunca es bueno, es en parte cierto, porque la verdad es que al ser la única niña y entre 2 hombres, sí vi varias cosas muy complicadas. Y más cuando uno es pequeño, porque al menos yo estaba muy chica para jugar con mi hermano mayor y estaba muy grande para jugar con el menor. Entonces algunas veces incluso cuando quise jugar con uno, pues me hacían a un lado por lo mismo que era niña o porque ellos argumentaban que eran juegos para hombres. Entonces mis hermanos desde muy pequeña me trataban o me decían mucho que era una manguera humana, porque la verdad yo sí era una niña muy chillona. Pero ahorita que me pongo como que a pensarlo mejor, yo creo que era porque me sentía sola, porque sí, la mayor parte del tiempo, al menos en esa etapa de que serán los 3, 4 años, pues no tenía con quién jugar. Entonces comenzaron a traer a mi prima Shannon, que es hija del hermano de mi mamá, quien era hija única. Entonces las dos pasábamos por esa situación así como no entendíamos bien nuestro lugar o nos sentíamos solitas. Ella, aunque era un año menor, siempre fue así como que mi hermana, porque yo la considero así porque siempre ha sido como que muy comprensiva conmigo. Y sí, yo sé que el objetivo de esta autobiografía es reconocer en qué momento se presentó o se desarrolló más bien mi vocación para ser maestra. Sin embargo, estas situaciones por las que pasé cuando eran muy pequeñas fueron muy importantes para mí y principalmente las personas de ese momento. Bueno, ya después, a los 3 años 10 meses, entré al Kinder Luz María Serradell, donde estuve 2 años, que fueron como mis primeros 2 años escolares. Durante ese tiempo considero que fui una niña muy alegre y incluso desde entonces a mí ya me gustaba la pintura o hacer dibujitos aunque no tuvieran forma alguna. Pero en esos días había que por X o Y razón mis papás tenían que salir o los dos trabajaban y mi hermano no estaba o cosas así, entonces a mí me dejaban con mi vecina Liliana, que era mayor que yo por, ¿qué será? Como por unos 10 años. Y ella también siempre había querido desde muy pequeña ser maestra, entonces cuando estaba con ella jugaba conmigo y ella era la maestra, me enseñaba los números y otras cositas. Era algo muy bonito. Recuerdo que un día en que, como también le gustaba peinarme porque mi cabello era largo, era de esas niñas que traían el cabello a la cadera, entonces me hizo muchas trencitas así muy chiquitas, pero yo no entendía o tenía muchos problemas para entender lo que era el número 7. O sea, yo no entendía cuánto representaba. Entonces, ella esas trencitas las dividió en grupitos de 10
y me ponía a contarlos una y otra vez para poder hacer que yo entendiera cómo era que lo iba, o para que yo entendiera cuántos valía. Y incluso, o sea, bueno, yo estoy muy feliz por ella porque incluso hoy ya ejerce como maestra, es maestra de biología a nivel secundaria. Y sí fue así como siempre me estuvo apoyando en mi decisión de querer ser maestra. Pero bueno, ya después entré a la primaria, entré a la Manuel Bernal, donde recuerdo que en primer año cambié 3 o 4 veces de maestro y nunca supe por qué, pero después por situación de cercanía me cambiaron a la primaria Estado de México porque el kinder, había un kinder literalmente pegado a esa primaria y pues ahí llevaban a mi hermano menor. Pero esto ya fue a segundo grado y este año pues la verdad no fue muy agradable, para mí fue muy difícil porque yo ahí era vista como la intrusa al venir de otra escuela y el bicho raro por no hablar con nadie o ser muy callada. En esta etapa yo tenía algunos problemas en casa, tenía mucho choque con mi mamá. Entonces, de esa, bueno, por parte de mis compañeros siempre sufrí así como que no sufrí porque así sí me defendí y demás, ¿no? Pero sí era como que víctima de bullying. Y fue donde conocí a una amiga muy buena de ahí que era Daniela, quien siempre me hacía compañía, aunque yo al principio no le hablaba, o me hablaba y yo no le respondía, pero pues la verdad no tenía confianza. Y fue poco a poco haciéndose como que más importante para mí y ya me abrí un poco más. Entonces ya a esa edad yo ya jugaba con mi hermano menor y con mi prima Shannon. Jugaba a ser la maestra porque incluso a pesar de todo lo que me pasaba en la escuela y todo eso, a mí me gustaba ir a la escuela porque siempre me había gustado mucho aprender. Entonces, para lo que sería tercero de primaria, conocí a la maestra Coco, que ella es una de las personas más importantes, o al menos en este aspecto del querer ser maestra, porque me ayudó mucho en situación de independencia, porque ella siempre nos decía que no, las cosas, la tarea y todo eso las teníamos que hacer nosotros, no nuestros papás. Era una persona muy muy dulce, yo la recuerdo muy bonito. E incluso he hablado con ella en estos días y le he comentado que es como que mi inspiración para donde estoy. Y ella en general, no, aparte de lo académico, me enseñó muchas cosas. O sea, yo ya era una niña que quería ir a la biblioteca, que quería hacer sus cosas sola, quería forrar sus libros, sus cuadernos, todo lo quería hacer yo sola. Porque yo sabía que si ella me lo enseñaba, no se me iba a olvidar. Comencé incluso a ser un poco más organizada, aunque sea solo en la académica. Y conocí a Mauricio, que fue uno de mis más grandes amigos, y hasta la fecha. Y por azares de la vida, hemos estado juntos en la primaria, secundaria y preparatoria. Y es alguien con quien yo sé que puedo contar siempre. Y que me ayudó mucho a tomar también esta decisión. En cuarto año de primaria me encontré con una maestra que tenía problemas porque su mamá acaba de fallecer. Entonces llegaba como que muy triste, muy enojada y se desquitaba con nosotros. Era de esas maestras que nos tironeaban los brazos, nos aventaban los cuadernos, nos arrancaban las hojas. Y yo recuerdo que le decía a mis papás que cuando yo fuera maestra no quería ser como ella. Después en quinto tuve a la maestra Flor, quien aparte de la maestra Coco también fue una de mis más grandes inspiraciones, porque ella era como Coco, pero ella era más estricta, entonces me enseñó a ser más disciplinada conmigo misma
Incluso pedí mi cambio de grupo en sexto porque me había tocado con otra maestra. Y yo le pedí, le supliqué a mi mamá, a la directora, que me cambiaran otra vez porque la maestra Flor también estaba dando clases en sexto y estuve esos 2 últimos años con ella. En mi paso a la secundaria yo no recuerdo haber tenido maestros que me impactaran ahí en la secundaria como tal. Pero sí recuerdo mucho de mis amigos, que siempre me apoyaron en muchas situaciones porque yo tenía... Los problemas familiares se fueron haciendo más grandes, entonces a veces iba muy depre o iba muy de malas y ellos me ayudaban siempre a sentirme mejor. Y aunque me decían que era como un robot o que era muy fría o que tenía una mirada que iba a hacer llorar a mis alumnos, ellos siempre me dijeron, no, pues es que sí puedes, nosotros estamos contigo, cualquier cosa nosotros te vamos a ayudar, yo sé que tú puedes ser maestra y cositas así, ¿no? Que me subían mucho el ánimo, la verdad. Cuando pasé, yo estuve 3 años ahí en la secundaria, estuve en la Calmecar y fue pues básicamente donde pasó todo esto y pues también ahí estaba Mauricio, también nos tocó en el mismo salón y todo, entonces siempre fue así como que cuando yo me sentía ya muy mal, él me decía, pues acuérdate de lo que quieres ser de grande, y yo decía, acuérdate que tienes algo que hacer. Entonces fue como que el que me daba ese empujoncito. Después pasé a la secundaria, a la preparatoria número 11, donde tuve maestros que sí fueron muy muy estrictos, pero también tuve compañeros que fueron muy buenos. También me tocó otra vez con Mauricio. Entonces se repetía ahora sí que la historia, ¿no? Siempre que me sentía mal o algo así, él siempre estaba diciéndome, tú puedes ser maestra, es lo que tú quieres y ve por ello, ¿no? Inclusive yo en ese tiempo de preparatoria fui maestra de 2 niños, 2 vecinitos de por aquí, que tenían problemas para hacer la tarea con su mamá, entonces a mí me pidieron que les ayudara con regularizaciones y con cositas así. Y yo me sentía muy bien porque de verdad sentía que ellos estaban aprendiendo algo de mí, igual que mi hermano, el menor. Cualquier cosa que no entendía me preguntaba y yo sentía que de verdad le estaba ayudando. De verdad sentía que tenía un impacto en él. Entonces fue cuando mi decisión se hizo más fuerte. Hasta tercero, que fue cuando empezaron los exámenes y todo eso. Que fue cuando me quedé en la UNAM para administración. Y yo ya no sabía qué hacer, yo ya no sabía si quería ser maestra o administradora y demás. Entonces ahí estuvieron mis amigos, mi familia también, Mauricio también, que siempre me dijo, ¿cómo vas a cambiar de idea? Siempre lo habías querido, cositas así. En mi familia se vio más como una situación de que no sabían si era exactamente lo que quería. No sabían si era lo que me convenía más bien. Pero nunca me quisieron detener tampoco, entonces tampoco es como que haya tenido un tope muy grande. Ya para terminar, yo creo que en resumen puedo decir que sí, siempre he querido ser maestra. Ahora que ya estoy en la normal, me doy cuenta de que ser docente no es fácil, de que ser docente implica muchas cosas, mucha responsabilidad, disciplina, exigencia y demás. Pero yo sigo convencida de que es lo que verdaderamente quiero. No me arrepiento de haberme quedado aquí, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque he dado clases, o bueno, puede que no formalmente clases, a mis amigos, a mi hermano, a los vecinitos de aquí. Y yo siento que lo que yo busco de ser maestra es tener una trascendencia por medio de lo que yo pueda enseñarle a mis alumnos. Eso sería todo. Muchas gracias. Soy Verónica Paola Torrentera Monroy, de primero 1, de la licenciatura en educación primaria
en la normal de Cuautitlán Izcalli. Gracias.